conjuntamente con Bioincubas, que está con nosotros Olga Timoteo, ella es la gerente general de esta institución, y adicionalmente también nos apoya de San Eric Paulet, ¿no? Que también está con nosotros, ¿no? Y bueno, y el día de hoy vamos a presentar los fondos concursables que existen en Mi Pyme Productiva, Mi Pyme Digital y otros fondos que existen concursables que están vigentes a la fecha, ¿no? Entonces, le agradecemos a Olga por estar con nosotros. Yo quería solamente pedirles a todos que para aprovechar al máximo esta presentación, que son para todos los sectores, ¿no? Les agradecería apagar sus micros y las preguntas las podemos hacer al final en el chat que tienen. Ahí pueden ir escribiendo sus dudas y al final Olga va a absolver las dudas junto con Erika, ¿no? Muchas gracias. Entonces damos inicio a este webinar. Olga, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias muy bien por la invitación, así que espero que la presentación sea lo suficientemente ágil y didáctica para que todos puedan entenderme la variedad de instrumentos que tiene el Estado y que busca apoyar a los diferentes sectores productivos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un barrido de todos los instrumentos que hay a nivel nacional, incidiendo sobre aquellas diferencias que hay para que puedan entender mejor cuál es la ventaja entre un instrumento y otro. ¿Ok? Básicamente existen tres entidades que son las que cofinancian todos los fondos. Tenemos al PENIPA, al CONCITEC y al Innovate, ¿no? En el caso del PENIPA, ellos tienen 4 instrumentos que está en color verde, que lo pueden ver ahí, que se llama CEREX, SFOCA, CIA y CIAL. Y en color plomito, que está ahí como más transparente, está el CONCITEC, que se llama Incentivos Tributarios, y en naranja pueden ver los instrumentos de Innovate Perú, que son de innovación, de ayuda a la demanda de asesorías y servicios tecnológicos y hoja de ruta. Como ustedes ven, la diferenciación básicamente está de acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, el Estado busca ayudar a todo tipo de empresa dependiendo del monto de facturación, ¿no? En general, las reglas para todos estos fondos son casi las mismas. Entonces, básicamente lo que te piden es que seas una empresa que sea formal, que tengas su RUC activo y habido, que mínimo la mayoría de los fondos te piden que tengas 1 año de constituido, eso es lo mínimo que te piden, y que hayas estado operando de manera continua, ¿no? Otra de las cosas que te piden es que no haya sido sancionado por algún órgano que contrata con el Estado, que eso sale en la OCE, por ejemplo, que el gerente general no haya sido denunciado por algún delito o haya sido inclusive ya sentenciado, ¿no? Entonces, el Estado en general lo que te exige es que estés en orden y en regla todos los papeles, y en base a eso ya te deja postular a estos fondos. Eso en realidad son las cosas más generales que te piden, ¿no? Independientemente del tamaño. Entonces, cuando hablamos de fondos para microempresa, debemos de entender que está hasta 150 UITs, es decir, 630.000 soles, y pequeña empresa hasta 1.700 UIT, que son 7.140.000, y mediana empresa hasta 2.300.000, perdón, 2.300 UIT, que es 9.670.000, y de ahí hacia arriba es gran empresa, ¿no? Entonces, el Estado te da facilidades dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Y cómo ellos verifican esto? Ellos lo verifican a través de la declaración anual de impuestos que uno hace, ¿no? Te piden que justamente uno de los medios de verificación que subes al sistema sean estos documentos, ¿no? Entonces, en este caso, si se postula, tendría que ser la declaración del año 2019, ¿no? En donde sale cuáles han sido tus ventas del año. Es ahí donde verifican. Otra cosa que verifican, por ejemplo, es en tus estatutos. En los estatutos verifican qué tipo de empresa eres, si eres una empresa de productos o de servicios, o eres una entidad que está vinculada también a hacer algún desarrollo o alguna innovación, también se verifica a ese nivel. Ok, entonces, tenemos estos 3 tipos de fondos que hay en el Estado, y ahorita vamos a tratar de manera muy general cuáles son los fondos que tiene el PENIPA. El PENIPA es uno de los últimos instrumentos que ha lanzado el Estado. El PENIPA es un préstamo con el Banco Mundial,
Y este es un fondo más nuevo, tiene menos de 5 años, son 3 años y algo que tiene. Y la ventaja de este fondo es que no tiene tantas tipologías de instrumentos, en realidad solamente tiene 4. Entonces, cualquier tipo de proyecto que uno quiera postular para el sector pesca, acuicultura, ingresan a cualquiera de estas 4 categorías. Las tienen sumamente definidas. Y lo más interesante de este instrumento es que este instrumento te ayuda a todo nivel. Es decir, no solamente te ayuda a nivel de solamente innovación como tal, sino también en planes de desarrollo, como ustedes ven ahí, también te ven en planos sostenibles, certificaciones, desarrollo de tecnología, temas de innovación, temas de modelos nuevos, por ejemplo, o que se quieran adecuar de otros tipos de sectores productivos. En realidad tiene muchísima ventaja porque es sumamente flexible, ¿no? Y lo que busca es ayudar al sector desde el primer eslabón hasta el último eslabón de la cadena, ¿no? Es decir, desde el pescador puede ser hasta inclusive la empresa que exporta. Entonces es sumamente importante que este instrumento ayuda en ello, ¿no? Lo siguiente, perdón, es que también ayuda en temas sociales, en temas ambientales, seguridad, salud en trabajo, certificaciones. Este es el primer instrumento que les muestro de los 4. Este instrumento se llama Servicios de Extensión o CEREX, que te financia básicamente, va vinculado a asistencia técnica o asesorías y capacitación. Entonces, ¿qué buscas? En este caso, ayudar a que se mejore toda la parte de la cadena en diferentes niveles, como están ahí, empresariales, ambientales. Como por ejemplo, me podrían preguntar, ¿qué podría entrar acá? Un ejemplo podría ser una certificación, por ejemplo. Yo quiero hacer un HACCP, quiero hacer un BPM, ¿no? Quiero hacer cualquier tipo de certificación calza acá. Por ejemplo, si yo tengo un tema de asistencia técnica, por ejemplo, o asesoría y capacitación para ayudar a que los pescadores a bordo aprendan a manejar mejor la cadena de frío, cómo es que tienen que mantener el pescado para que llegue a mejores condiciones. También podría ser asistencia técnica, por ejemplo, para entrenar al personal para un nuevo tipo de fileteado o corte que se necesita hacer. En realidad, esto está mucho más vinculado a asistencias y capacitaciones, ¿no? Entonces, el Estado acá lo que te busca es ayudar, y este instrumento tiene la particularidad, la mayoría de los 3 que voy a nombrar, es que no tienen aporte no monetario, solamente tienen monetario, es decir, cash. ¿Qué es lo que te da el Estado? El Estado te dice, yo te puedo dar hasta el 80% de lo que vale el proyecto, que equivale a 101.000 soles, y a cambio te pido que tú pongas el 20%, que puede ser como máximo 25.284. Entonces, me pueden preguntar, pero si mi proyecto vale 300.000, ¿puedo postular? Sí se puede postular. La única diferencia es que el Estado solo te va a dar 100.000 y la diferencia la tendría que poner la empresa. Podría ser que me digan, oye, pero mi proyecto es más chico, yo tengo que hacer una asistencia técnica muy puntual para poder mejorar mis servicios y la calidad que yo quiero darle a mi cliente. Puede ser un proyecto de 50.000 soles, sí, es posible, el Estado te va a dar en la misma proporción, ¿no? Mantiene siempre el 80% como máximo, ¿no? Entonces, puede variar, ¿no? Es importante tener en cuenta que este instrumento está hecho para cualquier tamaño de empresa, puede ser micro, puede ser pequeña, mediana, grande, no tiene límite en realidad. Lo que se busca es ayudar a que las empresas mejoren, sean más productivas, mejoren su calidad de servicio, ¿no? Como ven ahí hay una lista muy, muy grande de todo lo que se podría ayudar, pero en general lo que busca es ayudarte en todo lo que tenga que ver con servicios de extensión, que no necesariamente es innovación, sino todo aquello que está alrededor y que ayuda a mejorar la productividad y competitividad del sector pesca y acuicultura, ¿no? ¿Qué tiene de particularidad los instrumentos del PENIPA? A diferencia de otros fondos que vamos a ver. El PENIPA necesita obligatoriamente 2 entidades que deben participar en el proyecto. Uno que le llaman la oferta y otro que le llaman la demanda, ¿no? ¿Quién es la demanda? Aquel que pide algún servicio de innovación técnica, organizacional o comercial, que le piden que le solucione. ¿Y quién es la oferta? Aquel que tiene esa solución y que le puede brindar para que cierre esa brecha que hayan podido identificar en su proceso productivo,
¿no? Entonces es súper importante entender que es necesario estos dos agentes. No puede postular solo uno de los dos, es necesario que los dos postulen. Puede ir solo con una entidad asociada, pueden haber más, puede haber una colaboradora, en realidad puede variar mucho. Y lo más importante es que la comproponente sí o sí tiene que ser una empresa del sector pesca y acuicultura, obligatoriamente. Puede ser una asociación de pescadores también, y pueden ir también las universidades, institutos y centros de investigación, pero más como asociadas, ¿no? Entonces, existen otro tipo de instrumentos, que en este caso es el SFOCA, ¿ya? Es el segundo instrumento. El SFOCA es un instrumento que está diseñado básicamente para fortalecer capacidades, pero está más dirigido a aquel que brinda esta capacitación, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una universidad, ¿no? Que necesita que se forme personal para que pueda capacitar al sector, ¿no? Entonces, esto está más dirigido para ese tipo de agentes, universidades, organizaciones, centros de investigación, por ejemplo. Y aquí, en la versión anterior del PENIPA, fue la primera vez que dejaron participar con un aporte no monetario, que es el 10% que ven ahí. Y el naranja está en el aporte monetario, ¿no? Entonces, el monto y el porcentaje se sigue, el porcentaje se sigue manteniendo con 80%, pero el monto es menor, que es de 84.280. Entonces, este instrumento es básicamente para capacitación y para los proveedores de los servicios, ¿no? El tercer instrumento es un instrumento básicamente para hacer investigación adaptativa. Ese instrumento es un instrumento con mayores recursos, obviamente, que da hasta 606.000, y eso equivale al 70% de la contrapartida, y como les decía hace un momento, en la parte monetaria te piden que sea el 30% de contrapartida. Entonces, ¿qué busca este instrumento? Este instrumento busca ayudar a aquellas empresas que quieran innovar, pero para ello ellos buscan hacer una adaptación, es decir, no se tiene que partir de cero, de algo que nadie ha desarrollado, ¿no? Se busca adaptar algo que ya existe. Puede ser, por ejemplo, un modelo organizacional que se ha visto que funciona bien en otro sector productivo y se quiere adaptar al modelo de la pesca. Por ejemplo, se puede, por ejemplo, aquí adaptar, por ejemplo, algún sistema de trazabilidad que ya existe en otro país y acá simplemente se quiere adaptar porque nuestra realidad es diferente. Se puede, por ejemplo, traer algún proceso de desarrollo de producto que ya está validado en otro país y aquí simplemente requiere una pequeña adaptación. Por ejemplo, ya existe algunos mecanismos y algunos sistemas para medir, por ejemplo, los grados de contaminación que podrían tener en las aguas residuales, o por Internet de las Cosas, que existen ya soluciones que miden temperatura, que miden salinidad, ¿no? O sea, es decir, se busca adaptar aquello que ya fue solucionado en otros países y que esto va a implicar un acortamiento de tiempos, de procesos en este desarrollo para que la empresa lo pueda adaptar. Y este instrumento obviamente implica que estos dos actores se complementen de capacidades, ¿no? Entonces es sumamente importante, de acuerdo al tipo de proyecto que se postule, de que las capacidades pueden estar ahí y se puedan demostrar, ¿no? Entonces, en este caso, el PENIPA te va a dar hasta 606.000, ojo que puede ser menos, puede ser más, depende de la complejidad del proyecto, ¿no? Y hay un último instrumento que se llama aplicada y desarrollo experimental. Este instrumento sí implica, sí hay que llegar a un prototipo o a pruebas de nivel experimental, es decir, sí tiene que haber ciencia metida. En este caso necesitas que haya, por ejemplo, una universidad con algún laboratorio de investigación, necesitas que puede ir un centro de investigación, o sea, es decir, se necesitan capacidades adicionales para poder hacer un desarrollo, ¿no? Y hacer la parte de experimental que se necesita. Entonces, aquí casi siempre es necesario ir con un aliado que tenga estas capacidades. Y esto es sumamente importante para poder entender la diferencia entre un instrumento y otro instrumento.
Entonces, como ustedes ven, el PENIPA solo tiene 4, en realidad. Los grandes ejes se han dividido en estos 4 instrumentos y dependiendo de la necesidad de la empresa, se puede acotar y se puede adaptar si es que entran a cualquiera de estos 4 instrumentos, ¿no? La particularidad del PENIPA es que aquellos que deben postular como entidad proponente tienen que ser específicamente del sector pesca y acuicultura. Esto es importante resaltarlo, porque si es que esto no se verifica en los estatutos de la empresa, el postulante puede ser descartado a la hora del proceso de verificación de la parte legal, ¿no? Estos proyectos lo que te piden es que toda esta información con respecto a lo que hablamos hace un momento, de la vigencia de poderes, de que no tengas deudas, que estés limpio, que no tengas deudas coactivas también, todo eso se sube a un sistema en línea. No se hace nada presencial, todo está en sistema en línea. Y en la última modificación que se hizo en el PENIPA, ahora lo que piden es que todos los que participen en el proyecto tienen que inscribirse previamente y subir ahí su CV, ¿no? Y se ve documentado todavía. Entonces hay que tener en cuenta este proceso adicional que ahora hacen para poder llegar con tiempo a poder hacer la postulación, porque el profesional que va a participar en el proyecto, él mismo tiene que crear su propio usuario, tiene que subir sus documentos que acreditan que es ingeniero, experto en el tema que pueda participar, y luego durante el proceso de formulación del proyecto se hace la vinculación, invitándolo a que participe en el proyecto. Y esta es una variante que ha hecho el PENIPA en su última convocatoria, ¿no? Estos 4 instrumentos que acabo de mostrar, que son los únicos que tiene el PENIPA, aplica tanto para pesca como para acuicultura. Están bien separados. Cuando postulas por pesca, postulas por una modalidad y la de acuicultura por otra. En este caso, la información que se tiene es que se va a lanzar una nueva convocatoria. Todo hace pensar que puede ser en septiembre, podría ser septiembre, octubre, esperamos que sí. Y luego viene otro instrumento. Una cosa que me olvidé decir es que, por ejemplo, esos instrumentos tienen un bono de economía circular, es decir, aquellos proyectos que busquen el reaprovechamiento de residuos, el que todo siga un ciclo en el cual se disminuya el efecto con respecto al impacto que se tiene ambientalmente, puede tener un puntaje adicional. Inclusive hay algunas especies que pueden participar y que también tienen un bono adicional también cuando se formulan este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, me podrían decir, yo tengo un problema con la pesca ahorita por el tema del COVID, tengo que montar un tema de venta a nivel digital, porque no hay forma de que mi producto llegue como antes, porque ya no hay restaurantes a quien venderle. Entonces hay que generar un nuevo mecanismo de venta. Eso también es posible proponerlo. Entonces, en realidad yo creo que dependiendo de la necesidad que tenga la empresa y que quiera solucionar, puede entrar en cualquiera de estos instrumentos, siempre y cuando obviamente se cumpla con el perfil de la empresa. Luego hay un segundo instrumento que me gustaría comentarles, que se llama la Ley de Incentivos Tributarios. Olga, Sí. Olga, sí, solo para resumirlo a las empresas de pesca, y qué bueno que lo has mencionado, el PENIPA es un fondo, digamos, que tiene características de extensionismo. ¿Qué significa eso? No necesitas ser muy innovador, basta de que tengas una necesidad puntual. Quiero implementar un BRC, un HACCP, quiero implementar Internet de las Cosas, Machine Learning. Lo que a ti se te ocurra realmente se puede aplicar justamente en el PENIPA. La variante, como justamente lo indicas, Olga, es que sí o sí tienes que ser una empresa de pesca y sí o sí tienes que ir acompañado de tu proveedor. Digamos, yo quiero implementar un sistema de calidad y tengo como ejemplo SGS. Sí, entonces yo voy con SGS y le digo, SGS, tú vas a ser mi proveedor, queremos ganar realmente este fondo y obviamente ambos tienen que participar y ambos finalmente van a postular, ¿no? Esa es justamente la idea del PENI. Eso es. Nada, eso solo quería que quede claro porque las empresas también quieren entender, pues, qué tan riguroso podría ser participar. Lo otro es que estos fondos no tienen nada que ver con Reactiva Perú, es decir, si yo ya he sido beneficiario de Reactiva Perú, también puede ser beneficiario de estos fondos. No es limitante, son totalmente diferentes. Estos han tenido y tienen mucha vigencia en el mercado
el Reactiva Perú realmente es por estas condiciones que estamos pasando. Sí, sí, estos instrumentos ya están hace varios años. Entonces, el segundo instrumento que les quería mostrar es el instrumento que tiene el COSITEC para ayudar al sector productivo, ¿no? Lamentablemente este es un instrumento no muy usado, las empresas no le entienden todavía el beneficio y yo también creo que es porque es una modalidad distinta. En la modalidad que hablamos hace un momento, que es el PENIPA, son RNR, que dice recursos no reembolsables, es decir, el Estado te lo da y luego del proceso de evaluación piensa que realmente te puede ayudar a ti a mejorar productivamente y competitivamente y el Estado te lo da, llamámoslo entre comillas, como una donación, ¿no? Para que tú puedas hacer ese trabajo. Pero en realidad el Estado lo que busca es dinamizar el ecosistema. En la medida en que las empresas sean más innovadoras, mejoren su proceso, tengan mejor calidad, tengan superadas las brechas que los limita a crecer, el Estado se beneficia, y se beneficia justamente en mayor facturación, porque si vendes más, pagas más impuestos, si es que vendes más, vas a contratar más personal, si vendes más, vas a ampliar inclusive tu capacidad de producción, y eso es mano de obra también, entonces el Estado gana por otros caminos, ¿no? Y la ley de incentivos tributarios tiene otro mecanismo totalmente distinto. Este está dirigido para aquellas personas, perdón, para aquellas empresas que ya tienen decidido innovar y hacer un desarrollo adicional. Y entonces ellos ya tienen el capital, porque acá ya no hablamos de recursos no reembolsables, sino acá lo que hace el Estado es te reconoce que tú para poder mejorar, innovar y mejorar competitivamente, tú haces una inversión. Y el Estado lo que te dice, como tú has invertido, yo te voy a devolver esa inversión. ¿Y cómo te la voy a devolver? Disminuyéndome el pago que me tienes que hacer a mí como Estado en los impuestos. Voy a poner el ejemplo. El de proyectos de investigación científica quizás no es de interés para la empresa, pero el de abajo sí, que es desarrollo tecnológico o innovación tecnológica. Una variante interesante de ese instrumento es esta palabrita, que dice vinculado o no vinculados al giro de negocio. ¿Qué significa esto? Significa, si yo soy una empresa de pesca, pero he encontrado una oportunidad de ingresar al sector de agroindustria, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero abrir esta nueva línea de negocio. Este instrumento te permite hacer eso, cosa que el instrumento tanto del Innovate como del PENIPA no te lo permite, porque los fondos tienen que ser exclusivamente para el rubro con el cual ya existe, ¿no? Entonces, esto es una diferencia importante porque te puede permitir abrir una nueva línea de negocio. Esta ley que te dice, esta fue modificada y ampliada en el 2019, y esto te permite que si eres gran empresa, te permite descontarte hasta el 75% y si eres pequeña y mediana, hasta 115%. ¿Por qué? Porque el Estado buscó dar mayor impulso a las pequeñas y medianas empresas y por eso es que le reconoce un mayor porcentaje. ¿Por qué vemos 115 y 75? Básicamente por una razón fundamental, que el Estado busca que se genere capacidades en el Perú. Por lo tanto, si tú buscas hacer un desarrollo con capacidad peruana, es decir, con los centros de investigación que tiene el Perú, el Estado te reconoce un 115% si eres pequeña y mediana. Pero si tú decides hacer ese desarrollo con esa innovación tecnológica con una empresa que está en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, donde sea, el Estado te reconoce menos, te reconoce el 75%, ¿ok? Eso es una diferencia importante porque hay que tener en cuenta que el Estado también busca fortalecer capacidades de I+D en el Perú. Una segunda diferencia importante con respecto al otro instrumento es que este instrumento te permite hacer proyectos muy grandes, hasta de 2.100.000, cosa que ninguno de los otros fondos, ni el PENIPA ni el Innovate te permite. Es decir, puedes hacer un proyecto de innovación tecnológica de mayor envergadura, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente, el proyecto se postula al CONCITEC, este es el ejemplo, por ejemplo, yo gano un fondo de un proyecto de 1,5 millones de soles, en la parte donde ven IR sin aplicación de beneficio tributario, yo tengo 0 y por lo tanto mi impuesto en la renta se mantiene en 3 millones, ¿no? Pero si es que yo voy por este camino, postulo el proyecto, hago que me lo evalúen y me lo aprueben, el Estado me va a reconocer el 175% y entonces, el 115%, perdón,
y mi ahorro impositivo del impuesto a la renta es de 508.875, ¿no? Entonces, hay un ahorro realmente en pagar menos impuestos en este caso, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente el proceso es sencillo, en el sentido de que lo que único que hace Concitec es verificar si tienes o no tienes las capacidades. ¿Qué me refiero con eso? Si tienes la infraestructura, si tienes el equipamiento y si tienes el personal para hacer el desarrollo que estás proponiendo. Si es que tienes estas tres cosas, pasas por un proceso de evaluación donde se revisan los CVs de las personas, se revisa el equipamiento, se revisa obviamente que cumplan con todas las condiciones que van a hacer en el proyecto, y ahí pueden aceptar que la empresa misma pueda hacer el proyecto, y esa es la modalidad directa. La otra modalidad es la modalidad indirecta, en la cual la entidad lo que hace es contrata a un centro que ya ha sido calificado por el Concitec. Hay más de 25 centros que están calificados por el Concitec y que, dependiendo del tipo de desarrollo que se quiere hacer, se puede acceder a cualquiera de estos centros de investigación, universidades que ya han sido. Y lo que hace al final es que luego que te aprueban, te descuentan el siguiente año de la ejecución del impuesto a la renta, ¿no? Y esto es el único instrumento que hay a nivel de Concitec para ayudar a la parte de productiva, ¿no? A las empresas. Y el tercer fondo que hay es el fondo de Innovate Perú. Voy a pasarlo muy rapidito solamente para mostrarles, porque este fondo se acaba de cerrar, como ven, hace poquito. Y este de acá no les puedo asegurar, pero probablemente se abra para pequeña, mediana y gran empresa. El de microempresa sí ya está confirmado que no van a abrir, ¿no? Entonces, este fondo busca básicamente innovación, es decir, un producto mejorado, un servicio, un bien, y la diferencia, como les dije con respecto al otro instrumento, es que aquí hay aporte no monetario, que es el plomito. ¿Qué significa un aporte no monetario? Significa que el Estado te permite valorizar las horas hombre de tu personal que vas a poner a trabajar en el proyecto, te permite valorizar el laboratorio o la planta que vas a poner a disposición del proyecto para hacer los ensayos, ¿no? El equipamiento que vas a poner, porque la planta tiene un equipamiento, hay gastos asociados a ello, y esta valorización te permite que baje tu aporte monetario. Entonces el Estado te dice, yo te voy a dar el 40% que equivale a 300.000, pero el 60% me lo vas a aportar 30% en cash y 30% en no monetario, que es la valorización del personal o la infraestructura o el equipamiento, ¿no? Y aquí sí te permiten ir solos, a diferencia del otro instrumento. Puedes ir solo como empresa o puedes ir asociado con una universidad, con un centro de investigación o con otra empresa si es que tiene las capacidades. ¿Cuál es la ventaja? Como ven ustedes acá, que si vas solo, el Estado te reconoce el 40% como aporte del 300.000, pero si vas acompañado, te reconoce hasta el 60%. ¿En qué repercute? Que tu aporte ya no va a ser 225.000, sino solo 100.000. Entonces, es mucho más interesante, obviamente, ir asociado. ¿Por qué hace eso el Estado? Porque el Estado busca que la universidad, la academia, los centros de investigación se vinculen al sector corporativo. Esa vinculación muy, muy linda que existe en países más avanzados, en el Perú no hay, ¿no? Todavía le cuesta mucho al investigador generar desarrollos, soluciones que realmente impacten en el sector productivo, y al sector productivo le falta confiar en las capacidades de las universidades para desarrollar soluciones que realmente tengan valor, ¿no? Entonces, el Estado busca ayudar haciendo esto, dando un mayor beneficio con respecto al fondo, ¿no? Este fondo tiene una segunda categoría que se llama validación, validación empresarial. ¿Qué busca este fondo? Este fondo de acá lo que dice es que si tú ya tienes un proyecto, un prototipo, que ya superaste la parte de desarrollo inicial, o sea, es decir, ya verificaste que funciona a nivel de piloto, te falta una siguiente etapa para probar si es que realmente lo puedes llevar al mercado, ya se puede comercializar. Y es aquí donde entra este instrumento de validación. Tú me puedes preguntar, y entonces, si yo gané el fondo de innovación, ¿puedo acceder al fondo de validación? Por supuesto, porque justamente el Estado busca que estos instrumentos estén encadenados, que te ayuden en todas las etapas hasta llegar al mercado, ¿no? Entonces,
El fondo de innovación que hablamos hace un momento te lleva hasta prototipo. Y este fondo de validación te da el siguiente paso ya para salida a mercado y escalamiento comercial, ¿no? Y aquí, ¿cuánto te acompaña el Estado? 450.000, y acá te da el 40%, y si vas asociado, 50% igualmente, ¿no? Este ya no lo menciono porque, como les dije, este no se va a dar. Y les voy a mostrar las nuevas categorías en el marco de ayudar, obviamente, en la situación tan compleja que vivimos del COVID. Se han lanzado dos instrumentos, uno que se llama MIPE Productiva y otro que se llama MIPE Digital. En este caso, la MIPE Productiva, ¿qué es lo que busca? Busca cofinanciar proyectos que a través de un diagnóstico puedan diferenciar trabas o oportunidades para mejorar los procesos productivos. Entonces, ¿qué cosa buscan aquí? Buscan que la empresa acceda a una primera etapa que se llama diagnóstico. Entonces, va a haber un consultor que hace un diagnóstico de las necesidades que tiene la empresa para poder mejorar sus procesos productivos, diseña un plan de mejora y luego viene una segunda etapa que es la implementación, que puede durar hasta 6 meses. Entonces, en este caso ya hablamos de dos etapas, primero diagnóstico y luego etapa de implementación. ¿Cuál es la diferencia de este instrumento que es nuevo? Que este instrumento lo que te dice es que puedes participar en micro si ya tienes una facturación del año pasado de 54.600. Si has facturado menos, no puedes acceder a este fondo, ¿ya? Entonces, es importante que tener en cuenta que este instrumento se da hasta mediana empresa, no es hasta grande, micro, pequeña y mediana empresa. Y ahorita este instrumento está abierto, se cierra el 25 de septiembre y se cierra la siguiente convocatoria el 26 de octubre. Son las dos que están abiertas en este momento. Pero no solo hay una categoría, hay una segunda categoría, entonces, que se puede postular. Entonces, todo lo que sea mejoras de procesos, por ejemplo, 5S Kaizen, por ejemplo, para mejorar y optimizar procesos, entra en esta etapa. La segunda categoría se llama mejora de la calidad. ¿Qué te busca? Ayudar en cualquier certificación que necesites, ¿no? Entonces, yo necesito un HACCP, yo necesito un BRC, necesito un ISO 9000, cualquiera. Cualquier certificación, obviamente, que lo dé una entidad, y la particularidad acá es que sí tienes que llegar en los plazos que dice. ¿Por qué? Porque como ven acá, tiene lo mismo, una etapa de diagnóstico para la norma, tiene 6 meses para preparación y 6 meses para certificación. Entonces, es muy importante en ese instrumento tener claro que en ese año tienes que llegar con la certificación. El instrumento te obliga a que tu último entregable sea la certificación. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque pueden haber empresas que quieran postular, pero por la complejidad que puede tener ese instrumento, ¿no? Esa certificación puede ser que necesita adaptar, modificar algún tipo de infraestructura, tener que comprar equipamiento, tener que hacer otra inversión que le puede tomar más del tiempo que se está estableciendo ahí. Y es por eso que eso se corrige o se evita que haya este error con ese momento de diagnóstico que se hace y que es obligatorio en el proyecto, ¿no? Es importante tener en cuenta. Entonces, acá puede postular cualquier sector productivo, textil, restaurante, zapaterías, agro, cualquiera. Esto está para cualquier sector productivo, ¿no? Entonces, es un instrumento interesante porque aquellos que necesiten acceder, por ejemplo, para ser proveedor, ¿no? Yo soy una empresa, pero quiero ser proveedor, no sé, se me ocurre de Renzo Costa, ¿no? Que es una gran. Entonces, para yo ser el proveedor me piden que tenga mi certificación de calidad, ¿no? Mi ISO 9000. Ok, entonces, si yo logro hacer esta certificación, voy a poder venderle a este grande y mis ingresos pueden incrementarse en un 20%, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, yo soy del sector, no sé, voy a pensar, ¿no? Agroindustria, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo un cliente que me está exigiendo una certificación orgánica porque con ello yo ya tengo el cliente que a quien le puedo vender y sin esa certificación no puedo. Entonces, esas cosas son las que te van a permitir demostrar que tu necesidad puede ser cubierta y por lo tanto eso va a ayudar a que la posibilidad de que ganen este fondo sea mayor.
¿Ok? ¿Cómo funciona? En dos momentos. El diagnóstico, que te dan 5.000 soles, eso es el pago para el especialista que va a hacer la evaluación. La pregunta es, ¿yo puedo definir quién es mi especialista? No, no necesariamente. Primero hay un link en el que los especialistas tienen que subir su CV y que tienen que validar, y de ahí tú puedes proponer, pero también de ahí se puede escoger, digamos, ¿no? Este es 100%, los 5.000 el Estado te lo da, pero hay que tener en cuenta que esto es un reembolso. El Estado te dice, primero gasta y luego yo te devuelvo, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego que se pasa esta primera etapa de diagnóstico y que ese diagnóstico se alinea con la etapa de implementación, recién el Estado te va a dar los otros 50.000 como recursos no reembolsables. Pero es importante entender que este instrumento, a pesar de que es de Innovate, no está pidiendo aporte monetario. Y esa es una oportunidad interesante, porque aquí no te piden que pongas nada de plata, solo te piden que pongas aporte no monetario. Esto es una oportunidad, vuelvo a repetir, porque antes todos los instrumentos obligatoriamente pedían aporte monetario. Entonces esto es una forma en la que el Estado quiere ayudar a las empresas que están pasando un momento difícil a acceder a nuevos clientes, a poder mejorar y a poder ser más competitivos y poder superar estos momentos tan complejos. Así que hay que entender de que esta es una oportunidad porque no hay que poner efectivo. ¿Qué significa este aporte no monetario sobre el proyecto? El Estado te obliga, te dice, ok, no me pones plata, pero me tienes que poner un coordinador del proyecto que esté al 100% y me tienes que poner un apoyo, un profesional que ayude a la ejecución del proyecto también al 100%, y eso como es parte de tu personal, tú ya le cubres la planilla, ese es tu aporte no monetario. ¿Ok? ¿Quedó claro? Esa es parte de las obligaciones que quedan en este fondo. Y ahí está lo que dicen, que equivale a 75 o 50, dependiendo el tamaño de la empresa, ¿no? Ventas mayores a 1.700, UITs hasta 2.300, es hasta mediana empresa, ¿ok? Y acá hay una particularidad. Normalmente estos recursos no reembolsables no te dejan que gastes en IGB u otros impuestos, pero como acá no hay contrapartida monetaria y la empresa no va a poner ni un sol, te permiten que por el monto que te va a dar Innovate se asuman estos gastos de IGB que, como repito, en ningún otro instrumento se permitía. ¿Ok? Esas son las categorías, solamente para que tengan en cuenta en qué cosa podrían pagar. Pueden pagar consultores para el diagnóstico, asistencia técnica de 5S, Kaizen, Lean Manufacturing, TPM, en realidad cualquier. Y el segundo instrumento que también tiene la misma categoría, ¿no?, de apoyar en el marco de Reactiva Perú, tiene el mismo proceso, como les comenté hace un rato, diagnóstico y implementación, y esto es para MIPYME Digital. ¿Qué busca esto? Buscan proyectos orientados a la identificación de trabas u oportunidades en las empresas para ser atendidas a través de tecnologías digitales, ¿ok? Es sumamente importante que tengamos eso. Es decir, ¿se puede montar un servicio de e-commerce al 100%? No. Se tiene que mejorar los procesos y se tiene que demostrar que eso ayuda. Entonces, acá funciona exactamente que el otro son 5.000 de diagnóstico y 50.000 del monto, y se ha categorizado de esta forma. En las MIPYMES se habla de desarrollo de prácticas de gestión, desarrollo de capital humano, desarrollo informático, desarrollo comercial y financiero y desarrollo operacional. Es decir, las tecnologías que queramos mejorar tienen que estar asociadas a estas categorías: desarrollo de prácticas de gestión, desarrollo de capital humano, desarrollo informático, desarrollo comercial financiero y desarrollo operacional. Y lo que dice es que el Estado te va a ayudar si es que estás en la categoría 1, 2 y 3. Es decir, si es que ya has iniciado los temas de digitalización de tus procesos y usas tecnologías genéricas o gratuitas, o has avanzado en la digitalización, que es el nivel intermedio, o el nivel 3, que es el nivel avanzado, en donde ya tienes los temas de digitalización mucho más avanzados y necesitas temas de ERP, CRM, ¿no? Entonces, este de acá es un instrumento importante porque te va a ayudar que en este momento difícil puedas acceder a este tipo de tecnologías que te ayuden a mejorar. Entonces,
Por ejemplo, este instrumento que te permite incorporación de tecnologías en cualquiera de las subdimensiones que hemos visto, para buscar qué, esto es importante que tengamos en cuenta, mayor eficiencia y efectividad de los procesos, optimización de los esfuerzos y de los recursos de comunicación, simplificación de flujos de trabajo, facilitar la gestión de datos, generar nuevas oportunidades para entrega de valor al cliente, mayor agilidad para responder a los cambios del mercado, cumplir protocolos sanitarios, implementaciones de ciberseguridad y otros. Es decir, tiene que estar muy asociado a los procesos y al negocio, y cómo esta implementación de digitalización te va a ayudar a que puedas superar estos momentos y puedas acceder a los clientes, ¿no? Esto es sumamente importante tenerlo claro. Y igual que en el instrumento anterior, está del 25 de septiembre y el 26 de octubre. Entonces, estos dos instrumentos se manejan de la misma forma. No se necesita aporte monetario, ¿no? De ni un solo. Y se reconocen inclusive los gastos de IGB. Este instrumento es un instrumento que todavía no se ha abierto, pero que se puede abrir en septiembre, que es lo que nos han comentado inclusive hoy día mismo, y también va vinculado en el marco de Reactiva Perú, que busca proyectos de elaboración e implementación de hojas de ruta de innovación. ¿Qué significa? Busca ayudar a que se pueda plantear, por ejemplo, la hoja de ruta del calzado, la hoja de ruta del banano, de la palta, del langostino. O sea, en realidad, todo lo que tú necesitarías para poder tener claro hacia dónde quieren ir y cuáles son las brechas que se tienen que cerrar como grupo, como equipo, para poder ayudarse entre todos y jalar que este sector productivo mejore. ¿Por qué digo ello? Porque acá no participa una empresa, participan 5 empresas, ¿no? Y una de ellas es la líder, ¿no? Y también puede participar 3 empresas o una universidad. Entonces, esto busca que se trabaje de manera cooperativa, ¿no? De tal forma que esta hoja de ruta te permite, como grupo, tener claro cuáles son las actividades, los cambios normativos, la preparación que necesites, la innovación, lo que fuera, poder llegar a una siguiente etapa. Este instrumento te permite pagar la fase 1, que es la elaboración de la hoja de ruta, pero lo más importante es la fase 2, que es la implementación de hoja de ruta. Es decir, si en la elaboración de la hoja de ruta se encontró que necesitas 10 proyectos para que funcione el sector al cual quieren impulsar, la fase de implementación te permite financiar esos proyectos. Y lo más importante es que si ven en los plazos, la fase de postulación demora 5 meses porque hay una etapa de perfil, hay una etapa de proyecto, hay una fase de elaboración de hoja de ruta que dura 12 meses y la fase de implementación que dura 20 meses, ¿no? Entonces, no estamos hablando de proyectos chiquitos y muy cortos, en realidad son proyectos que buscan tener impacto, ¿no? Y por eso es que quien puede postular a estos fondos son empresas medianas y grandes, porque se busca que ellas sean las que traccionen, ¿no? Las que jalen la cadena, ¿no? Este es el otro instrumento que me parece súper interesante para el sector productivo, que se llama Proyectos de Innovación Abierta. Como hemos estado hablando hace un momento, ¿qué cosa buscábamos hace un momento? Que la empresa desarrolle su producto, innove sola o asociada con otros centros. Acá el mecanismo es totalmente distinto. El mundo ha cambiado mucho, el mundo está globalizado y todas las empresas grandes, las corporaciones globales, ¿qué están haciendo ahora? Ahora ya no se demoran en generar ellas el desarrollo. El mejor ejemplo de esto es la farma, ¿no? Todas las farmacéuticas ahora ya no les toma 15 años hacer un nuevo medicamento. Lo que hacen es, van buscando en el ecosistema dónde están estas nuevas empresas que ya están generando estos desarrollos y se vinculan con ellas por estos mecanismos que se llaman innovación abierta. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las empresas de agroindustria, las empresas del sector pesca. ¿Por qué? Porque acortas el tiempo. Es decir, en vez de que yo genere una innovación, un desarrollo que parta de cero, yo busco en el ecosistema, sea en Perú, o sea en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, dónde están los desarrollos que pueden solucionar mi problema. Pongo un ejemplo. Yo he encontrado que tengo un problema en cuanto al tratamiento de mis residuos, ¿no? Yo soy del sector pesca, contamino porque mis residuos tienen una alta cantidad, voy a poner ejemplo, me puedo equivocar, de grasas, por ejemplo, y necesito que alguien tenga una solución y que ésta se adecue a mi problema. Entonces, se lanza este reto
y se busca a nivel global, si es que se desea, quién tiene esta solución. Y luego se hace un proceso de evaluación y se ve cuál de estas empresas pueden tener la solución. Pueden ser una pequeña, pueden ser una mediana, puede ser una startup, que es una empresa que recién está en crecimiento, pero que tiene muy fuerte desarrollo en cuanto a tecnología, y esto va a permitir que en vez de que yo me demore en hacer mi desarrollo 3 años, busque quién tiene el desarrollo listo, y con este fondo entro a la segunda etapa que se llama implementación de soluciones, en la cual me van a dar un fondo para buscar que esta solución se adapte a mi sistema productivo, ¿no? Y si se adapta, ya lo puedo incorporar en mi proceso y me he demorado mucho menos tiempo de lo que me demoraría normalmente hacer un proyecto y sacarlo al mercado. Entonces, esto es algo que se utiliza muchísimo en otros países y que recién está entrando al Perú, recién las empresas están tratando de entender qué significa, cómo podemos trabajar con ellos, pero es una oportunidad muy interesante para poder aprovechar. Este fondo te permite definir desde 1 a 5 desafíos, es decir, problemas, cosas que le duelan de verdad a la empresa en cualquier tipo de problemática, sea a nivel logístico, a nivel de operación, a nivel de residuos, a nivel de tratamiento de materiales, generación de nuevos productos con valor agregado, en realidad en lo que se necesite, ¿no? Y busca que hayan empresas que sean, como les decía hace un minuto, startups o MIPYMES que ayuden, ¿no? Y tiene lo mismo, etapa de perfil, etapa de proyecto, se postula ahí, se gana, se entra a una fase 1 que se plantean los desafíos, que puede durar hasta 10 meses, pueden ser 5, pueden ser 3, en realidad depende mucho de cómo se diseñe el proyecto, y luego tenemos la fase de implementación hasta 18 meses. Y los montos que van a ver son muy interesantes. Para la fase 1, 300.000, y la fase 2, 1.200.000, como ven ahí, ¿no? Cosa que el monto ya suena mucho más interesante, ¿no? Estos son todos los instrumentos que hay. Ahora les voy a pasar rapidísimo el slide de quiénes somos. Biuncuba es una unidad de negocios en innovación y emprendimiento de la Universidad Cayetano Heredia, pero nosotros funcionamos como una unidad externa, como una empresa, entonces nosotros atendemos a todo el sector productivo independientemente de la universidad, ¿no? Tenemos un staff de consultores, mentores a nivel de innovación y emprendimiento en todas las verticales. Buscamos justamente ayudar todo el desarrollo y crecimiento de negocios y proyectos innovadores en ciencias de la vida. Y obviamente nuestro interés es ayudar en la gestión de la innovación, el emprendimiento, y por eso hacemos este trabajo también de vinculación del sector productivo con la academia. Y estas son las 5 verticales que trabajamos, tenemos 3 tipos de clientes: emprendedores, entidades públicas y empresas, y en este caso, obviamente por la reunión de hoy estamos por las empresas, que es donde está ahí la formulación de proyectos, y tenemos otro tipo de servicios que tiene que ver siempre vinculado a innovación, a las partes de vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica, valorización de tecnologías y otras. Así que muchas gracias por la atención, espero que haya sido de utilidad, así que abierta a que me pregunten lo que necesiten y les pueda responder. ¿Rocío? Hola, solo para mencionar el tema de los PENIPA, es que los PENIPA sí tienen esta característica de extensionismo. Para el caso de Innovate, y eso debe también quedar muy claro, Innovate es un fondo que ha ido madurando y siempre ha buscado la postulación de proyectos innovadores, ¿sí? Entonces, digamos, a pesar de que los fondos de mi pyme productiva o mi pyme digital definitivamente es para que las empresas postulen directamente y pidan el apoyo en temas de sistemas de calidad o mejora de procesos. Y en el caso también de mi pyme digital, pues quiero implementar un e-commerce o quiero quiero pagar la pauta digital. También consideren que el componente de Innovate para ser ganadores es que tienes que tener ese ingrediente innovador, ¿sí? Porque en este caso estos fondos van a postularse un montón de empresas, y el que sea más innovador es el que finalmente va a ganar esta capacidad o este otorgamiento. Para el caso de los otros fondos que mencionas, Olga, quizás en la Cámara ha habido una experiencia con el tema de nodos.
Entonces, con los nodos y la cámara, justamente la hoja de ruta se presta bastante para que las empresas pues, puedan trabajar conjuntamente y trabajar sus actividades o proyectos a mediano y largo plazo, ¿no? Digamos, eso es justamente lo que se presenta con hoja de ruta. Y estos desafíos que finalmente mencionas, no es Olga. algo... ¿Rocío? Sí, No, no, sí, no, creo que es por la pantalla que está un poquito, está, bueno, ya está ok. Sí. Sí, sí, Sí. Eric. No, y lo último de los desafíos es quizás, no es una costumbre en las empresas, digamos, algo que viene un poco del mundo de los emprendedores, es que cada vez que tú tienes un problema de mercado y quisieras pues que lo resuelva realmente una empresa grande, aparece este componente de los innovadores o emprendedores que ya tienen una solución en el mercado y basta que le digas, bueno, quisiera saber si tu solución puede generarme, solucionarme el problema en sí, y justamente aparecen estos desafíos, ¿no? Digamos, en el mundo del emprendimiento le llamamos los hackatones, donde le decimos pues a la empresa, lanza los desafíos, y la empresa lanza los desafíos, vienen diferentes emprendedores a tratar de resolver justamente el problema, y el que mejor resuelva, obviamente, es el que finalmente te puede acompañar a resolver tu situación o desafío, ¿no? Entonces, eso es para resumir el tema de Innovate, que Innovate justamente se presta para todos los sectores productivos, pero el ingrediente siempre va a ser ahí que tienes que ser innovador, ¿no? Ese es nada más lo que quería comentar, Rocío. Ya, ok, está perfecto, Eric. Hay una pregunta que dice, ¿qué hay de las empresas de servicio? también postula. Esto es para empresas de productos o de servicios también. Ambas están habilitadas para postular. A veces se asocia a innovación solamente producto, pero no. En realidad puedes innovar también en los servicios, en la forma en cómo se brinda el servicio. Así que ningún inconveniente. En ambos son válidos. Y para mencionar el tema de servicios, quizás, y recordando bastante la experiencia que he tenido, es que un servicio innovador en el tema de restaurantes fue el tema de franquicias. Digamos, las franquicias siempre se han mostrado bastante innovadoras en cómo han manejado sus formatos y cómo han llegado a diferentes mercados. No debo mencionar el tema de que Estados Unidos es el campeón en temas de franquicias, pero los servicios obviamente se aterrizan en un aspecto innovador en el tema los restaurantes se aterrizan en un tema innovador en el tema de franquicias, ¿no? También se puede ver esos ejemplos en diferentes sectores que se maneja a nivel servicios y obviamente cada uno está invitado también a trabajar su Innovate, ya sea que quiera trabajar su hoja de ruta o quiere buscar su desafío o quizás también quiere implementar su MIPYME digital, ¿no? Eso también es posible. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Creo que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna más, con mucho gusto. Eh, Creo que uno de los temas que se trató, que es importante, es que muchas empresas también están, ¿no es cierto, Olga? Podrían encajar en el caso de pesca en el PENIPA y si no, también en el caso de sectores productivos, ¿no? En Sí, Innova. sí, cualquier otro sector puede entrar en Innovate. Inclusive, ¿ah? Hay algunos casos de proyectos de pesca que también se han postulado a Innovate. En realidad no es una limitante. Si es que tiene un buen nivel de innovación, no es que no puedan postular al Innovate, pueden.
O sea, una de las preguntas que sería bueno especificar es el soporte que ustedes podrían brindar a las empresas para ayudarlos a hacer sus proyectos y presentar sus solicitudes. Sí, nosotros justamente lo que hacemos es acompañar a las empresas en este proceso, ¿no? Como les comentaba hace un rato, la vinculación universidad-empresa no es algo que suceda fácilmente y también hay un tema de que muchas de las empresas saben que tienen algunas dificultades, pero a veces no la tienen identificada tan claramente, ¿no? Entonces, nosotros también trabajamos ahí con la empresa para poder identificar claramente cuál es el problema que tienen y en base a eso se puede diseñar un proyecto, porque puede ser que una empresa no tenga un problema, tenga más de uno, pero se prioriza cuál es el que va realmente a impactar y el que realmente afecta su caja, como dicen, y mueve su aguja. Y ahí es cuando se busca esta vinculación con una empresa, que puede ser una startup o puede ser una universidad, que le provea estos servicios, ¿no? Porque a veces las empresas dicen, yo tengo este problema, pero no sé quién me lo puede hacer. Entonces nosotros lo que hacemos también es vinculamos con las universidades, con los centros de investigación, con algunas empresas, con startups que puedan tener soluciones para ellos y buscamos que se dé este match para que puedan postular juntos en el proyecto, ¿no? Y nosotros también los ayudamos, obviamente, en todo el proceso de, primero, adecuación del problema, luego en la formulación del mismo proyecto para poder calzarlo a lo que te pide el fondo, ¿no? Cada fondo tiene su forma de cómo se debe presentar el proyecto, ¿no? A veces un proyecto no gana no porque no sea bueno, sino porque la forma en la que se ha presentado o el foco en el que se resalta la problemática no necesariamente está alineado con el tipo de instrumento al cual se postula. Entonces, eso, digamos, es nuestro expertise, ¿no? Nosotros ya tenemos muchísimos años trabajando en ello, tenemos una tasa de éxito de más del 80% en cuanto a postulaciones que manejamos, ¿no? Así que por ese lado nosotros brindamos todo el soporte, inclusive nosotros ayudamos desde el inicio, digamos, de la identificación del problema hasta inclusive el acompañamiento en el levantamiento de observaciones o firma del contrato, ¿no? Porque a veces muchas empresas no conocen el proceso y prefieren ir con una empresa que conozca para que los ayude, ¿no? En todo el proceso, porque no vamos a mentir, todos los fondos del Estado son muy burocráticos. O sea, yo no estoy diciendo que no lo sean, lo son, pero si sabes respetar y cumplir con todos los procesos que te pide las normas de cada uno de los instrumentos, no hay ningún inconveniente. Lo único que hay que hacer es pegarse a las normas y hacerlo como lo pide la norma, ¿no? A veces eso es una dificultad para las empresas, ¿no? Porque algunas empresas, las empresas tienen sus formas de trabajo, ¿no? Pero estos fondos implican que nos tenemos que pegar a una normativa. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con alguno de estos fondos, sea el PENIPA o sea el Innovate, o sea el otro, lo que se necesita es, como primera medida, abrir una cuenta, ¿no? Y en esta cuenta que se abre, esa es una cuenta exclusiva para el proyecto. Entonces, en esa cuenta exclusiva, ahí deposita la empresa y ahí también deposita Innovate el fondo. Y de ahí se hacen todos los pagos que están establecidos en el proyecto, ¿no? Entonces, eso es una particularidad, por ejemplo, que el fondo te pide porque buscan hacer obviamente un seguimiento de los fondos porque es un fondo del Estado, ¿no? Entonces el seguimiento es ahí un poco más estricto, ¿no? Nosotros Olga, tenemos... hay varias preguntas en el chat, no sé si tú las puedes leer o prefieres A que yo ver, te las lea. a ver. Ok, déjame abrirlo, ya. Ok. Dice en el tema de emprendedores, ¿qué tipo de apoyo manejan? Veo que tienen incubadora. Sí, nosotros por el lado de emprendimiento funcionamos como una incubadora de negocios, ¿no? Nosotros ayudamos a los emprendedores desde la idea hasta el producto final, ¿no? Hasta que apoyamos en la etapa de preincubación, le llamamos, es decir, cuando los equipos vienen con una idea nada más, los ayudamos a llegar hasta un nivel MVP, que es un producto mínimo viable, los acompañamos hasta un proceso de incubación e inclusive a un proceso de preaceleración para que pueda salir al mercado y tener sus primeras ventas, ¿no? En eso nosotros ayudamos, inclusive tenemos más de 87 empresas que hemos incubado hasta ahora, ¿no? De diferentes sectores, de agro, tenemos del lado por ejemplo, tenemos una empresa que trabaja con unos residuos, trabaja con material orgánico, genera un abono, pero también genera un alimento balanceado para el sector de
la acuicultura, ¿no? Para la trucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de empresas a las cuales hemos apoyado y hemos incubado, ¿no? ¿Tiene un costo? Sí, por supuesto. Nosotros, como les comenté, somos una empresa, ¿no? Nosotros tenemos costos muy accesibles dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? No es lo mismo una micro que una gran empresa, no es lo mismo un proyecto sencillo que un proyecto complejo, ¿no? Un proyecto de certificación es, digamos, mucho más sencillo que un proyecto de investigación adaptativa, ¿no? O un proyecto de innovación empresarial, donde hay que tener otro tipo de capacidades y de complejidades para poder hacer un proyecto ganador, ¿no? Entonces, nosotros, todos los servicios que brindamos, obviamente nosotros somos una empresa, así que cobramos por ello. Nosotros no invertimos, no tenemos un fondo de inversión como incubadora. Hay otras entidades que sí tienen fondos de inversión. Nosotros pertenecemos de todas maneras a la universidad, así que no podemos invertir. En el caso de fondos del PENIPA, el PENIPA ya cerró su convocatoria, pero lo que han manifestado en redes y cuando hemos conversado con ellos es que va a haber un siguiente llamado que puede ser que salga entre fines de septiembre y octubre. Y lo mismo con respecto a Innovate Perú, ¿no? Innovate Perú también ya cerró su último corte, pero tenemos también información que puede salir un último corte para pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Como les dije, para micro ya no. Bueno, nosotros les vamos a enviar la presentación de Olga donde están los datos, todos sus datos, para que ustedes los puedan contactar y si tienen una idea de proyecto, de alguna manera ellos les pueden aconsejar cuál de los fondos es más recomendable para el proyecto que tienen en mente, ¿no? Entonces creo que con la experiencia que ellos tienen es muy bueno trabajar con ellos. De hecho que entiendo, Olga, si no me equivoco, que es también un porcentaje dependiendo del monto que van a recibir, ¿verdad? Sí, por eso les decía que es muy flexible, ¿no? Dependiendo uno, de la complejidad y dos, del tamaño de la empresa. Ok. Entonces, bueno, cualquier detalle los pueden contactar, tanto a Eric como a Olga, y yo creo que pueden aprovechar en el desarrollo del proyecto en cuanto presentarse. Entonces, hay que tenerlos casi listos, ¿no? Eso es importante decir también. Sí, porque a veces Bueno, se piensa que se puede armar rapidito y en realidad toma sus semanas, ¿no? En realidad un proyecto de innovación bien elaborado y que tenga su complejidad te puede tomar hasta 45 días a más de un mes, ¿no? Dependiendo de la complejidad del proyecto. ok. Bueno, te agradezco un montón, Olga, también a ti, Eric, por la información tan detallada, con todos los datos que ustedes pueden revisar, ¿no? Y cualquier consulta directamente pueden contactarlo. Yo creo que hay varias iniciativas de presentar proyectos, pero a veces realmente uno no tiene todo el expertise para llenar estos formatos que son tan complicados realmente, y aparte que con la experiencia que ellos tienen es mucho más viable que los resultados sean positivos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Olga, nuevamente, Eric. Estamos en contacto para cualquier información y les enviamos el PPT. Gracias. Gracias, Listo, Rocío. muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Gracias Gracias a a todos todos. por la Gracias asistencia. por